Buenos días. Buen inicio de fin de semana y Shabbat Shalom para los demás que celebren Shabbat, pues que lo observen. Como ya habíamos dicho las semanas anteriores, vamos a empezar con un breve recuento de lo que se vio en anteriores sesiones, ¿no? Y también si hubiera preguntas, se podrían responder preguntas de las anteriores sesiones. Vamos viendo también, dando tiempo, esto va a servir para dar tiempo a que lleguen las personas que no se conectan, ¿sí? Entonces pues vamos a empezar, ¿no? Permítanme. A ver. Ya se está transmitiendo esto. Ok. Muy bien. A ver, permítanme un poquito. Las clases pasadas. La clase pasada vimos lo que era orígenes. Ah, no, no es cierto. Esa fue la primera clase. La clase pasada fue la de mito, ¿sí? Entonces vimos, si mal no recuerdo, cómo es que el mito era el lenguaje en la antigüedad mediante el cual se transmitían cosas. Hoy día lo que más se procura utilizar el lengua franca del conocimiento es la ciencia. En algún momento fue el mito, la filosofía utilizaba mitos, las religiones utilizaban mitos para transmitir sus contenidos más profundos. Mm, que, a ver, déjame recordar, vimos eso respecto de... Ah, sí, vimos cómo es que el mito... analizamos varios mitos de la Torah y lo que nos querían comunicar desde una perspectiva más profunda. Lo interesante también del mito es que el mito no se queda detenido, sino que se puede reinterpretar. Entonces el mito actualmente hoy también puede sernos de utilidad. O sea, si bien tenemos la lengua actual franca de la ciencia en cuanto al conocimiento, también el mito nos puede seguir transmitiendo cosas. Y también dependerá del público, ¿sí? Hay gente que tiene más tendencia a la cuestión mitológica, a la cuestión mágica, a la cuestión científica, a la cuestión artística. Entonces siempre se procurará usar el lenguaje que sea que sea afín al público al que vamos a hablar, ¿sí? Entonces, de hecho, por eso es necesario saber con quién vamos a hablar, a quién nos dirigimos. Vimos unas cuestiones respecto de la imagen y semejanza del ser humano con Dios, en qué consiste, que es la creatividad, la función del Satán o del Lucifer, como lo quieran llamar. Ambos nombres son adecuados, hablan de ciertas funciones, porque pues el Lucifer es perdón, el que lleva la luz, y el Satán es el que prueba, el que acusa, ¿no? Entonces, uh, respecto de eso, vimos que Satán es una función, no es una entidad como tal ontológica, con necesariamente un pensamiento, así como todos los ángeles, las fuerzas, los mensajeros tienen una función en el universo para un plano, para un propósito, que no necesariamente el propósito se tiene que cumplir con nosotros, porque hay escuelas de cábala muy antropocéntricas que luego dicen, no, pero de hecho el texto o los textos con los que he estado trabajando de esta escuela de cábala de Steph Shimon Halevi es bastante antropocéntrica y muy optimista respecto de que la humanidad va a cumplir su propósito. Eh, Hay otras escuelas de cábala las que dicen, bueno, pues vamos viendo porque igual no lo cumplimos, igual y dejamos de ser útiles, servir y aparece otro tipo de humanidad para cumplir el propósito que nosotros pudiéramos no cumplir. Sí, o sea, no se creen que ya esto está determinado. Y vimos también por último que el libro de Raziel
el libro de los secretos de Dios, y que es el mismo ángel que en el mito del Pardés del paraíso, que está cuidando el regreso para que no entre el hombre y coma del árbol de la vida. Raziel es el ángel del secreto y el libro de Raziel es la Biblia. Pero que esta Biblia, como vimos, se tiene que decodificar para poder encontrar el secreto de Dios oculto ahí. También vimos que el secreto de Dios no solamente está en lo que es la Biblia, sino que también puede estar en la creación. O sea, miren, dice una parte de la Torah. Lo oculto pertenece al Señor, a Dios, ¿sí? O sea, solo a Él. Y en otra parte dice, gloria es del rey y de sus hijos manifestar lo oculto, ¿va? Entonces, si bien pertenece a Dios lo oculto, de hecho pertenece todo es de Dios, eh, es válido y es muy útil y es necesario empezar a investigar y empezar a revelar lo oculto. La ciencia lo hace, la magia lo hace, la cábala lo hace, el arte también, la filosofía. Entonces son ejercicios en busca de conocimiento. Podríamos decir en cierta manera que la cábala es un tipo de gnosis. ¿Sí? De hecho. Pero no es una gnosis nada más teórica, es práctica. Ahorita estamos en la practicidad total, en el teorema total, pero la invitación es que esto que estamos aprendiendo lo experimenten, lo vivan. Hay mucho de esto que es súper teórico, pero con un tantito de imaginación, contemplación, podrían empezar a buscar la manera de comprobarlo. No solamente creerme, porque pues este, para creerme, creo que todos tenemos tradiciones religiosas de las que venimos, en las que pues solamente podemos creer. Algunas son más conductuales, que nos piden que hagamos obras éticas. Sin embargo, llega un momento en el que se pide la creencia, ¿no? Pues aquí tal vez llegue un momento en el que acontezca eso, pero va a ser muy adentrados. Pero el inicio es experimentar. Bueno, son las 17 conmigo, tomando en cuenta el desfase, recuerden que estamos desfasados. Y veo que hay 6 personas conectadas desde conmigo. ¿Quiénes son? No sé, ¿verdad? Me encantaría saber quiénes son, porque luego no tengo esa posibilidad. Pero bueno, ya son 7. Oh, Dios mío, número cabalístico. Ok, me falta menos. Ah, miren aquí, abajito hay un gatito. ¿Ya lo vieron? Es mi gata más pequeña. Es mi sexta gata, es nuestra sexta gata. La rescatamos, todos son rescatadas de la calle. Y esta está bien loca, entonces la verdad me distrae un poquito porque hace muchas cosas, pero no importa. Ya les comento que antes de comenzar la clase yo pues he hecho mi ritual, mi petición de luz desde arriba para que lo que se habla aquí no sea lo que yo quiero, lo que yo desde una perspectiva muy fragmentaria desearía, sino lo que se necesita transmitir y enseñar. Entonces eso me da un poquito de paz. Si esta gata hace un argüende, pues bueno, creo que era parte de era parte de lo necesario que se tenía que enseñar o transmitir. Ok. Bueno, recuerden que si tienen preguntas de la clase anterior, ahorita yo creo que las pueden escribir. Tal vez ahorita no se las conteste por... Ay, qué hermosa. Ya. Perdón, la gata. Tal vez no se las conteste porque nos queda ya como 2 minutos para comenzar la clase, pero al final las puedo contestar. De hecho, hay una pregunta que me hicieron vía WhatsApp que me pareció muy interesante, que la pretendo intentar contestar. Y ya saben que si una respuesta les genera más dudas, pues bueno, ese es el propósito. De hecho, es mejor que les genere dudas. Ok. Bueno, me voy a ir moviendo a la presentación. Okay. Y bueno, como todas las semanas, recuerden curso introductorio de Kabbalah o a Kabbalah clásica. No hemos entrado tanto en detalle con la Sefirot.
Ah, qué bueno. Una pregunta, ya apareció una. Permítanme un poquito. No voy a responder ahorita las preguntas. Mitsuki, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Shabbat Shalom. Al final de la clase, cuando termine de pasar las diapositivas, no sé si es el término adecuado a diapositivas, pero ya que termine la clase voy a retomar todas las preguntas y las voy a ir contestando, ¿vale? Entonces igual esta pregunta te la pues, queda aquí registrada. Gracias por participar. Y las preguntas que sigan aconteciendo en lo que dure la clase también las puedes ir poniendo y serán contestadas dentro de lo posible todas. Bueno, ya son las 10. 10, empezamos. Recuerden, esta es la sesión 3. Habrá cosas que de pronto yo renombre o nombre nuevamente de las primeras sesiones, por si de pronto dicen, ¿y ahora de qué está hablando este hombre? Los que sean nuevos. Las otras clases están grabadas por si gustan luego checarlas. Están para que no se queden sin contexto y para que no se queden sin todo lo compartido en el curso. Muy bien. Bueno, esta clase como tal, este episodio se llama linaje. ¿Sí? Recuerden, linaje tiene que ver con de dónde venimos, ¿sí? Principalmente. Entonces, hay una característica que tiene el ser humano que no, bueno, entre otras tantas de las que ya hemos nombrado en otras sesiones. Una de las características era pues esta posibilidad de participar de los mundos superiores como de este mundo. Sin embargo, aún estando en este mundo, no todos los seres conscientes y sintientes pueden hacer esto, o sea, vivir en el presente todos, ¿sí? La conciencia o el sentimiento o la sensación del presente en todo ser vivo está, y aún en los seres inertes hay un tipo de conciencia. Si se escucha muy loco, la verdad, eso de que hasta los seres inertes como las piedras puedan tener algo de conciencia, los comprendo porque a mí también me lo parecía. Alguna vez tuve ahí un altercado con un amigo de una tradición china y él me decía que sí, yo pues la verdad lo dudaba, pero pues bueno, lo bueno es que pasa el tiempo y uno aprende. Entonces hay un tipo de conciencia, de hecho. Aquellos que tengan estudios de física, sobre todo de tanto física relativista como física cuántica, verán que sí, el elemento constante es la conciencia. Pero bueno, no es mi tema. Pero desde nosotros, vuelvo al punto, vivir el presente, eso nos queda claro. Rememorar el pasado. No todos los animales, no todos los seres pueden tener memorias. O hay algunos que las tienen, pero pueden ser cortas. Aún nosotros en nuestro rememorar el pasado tenemos o tendemos a transformarlo, digamos a maquillar los recuerdos del pasado por mecanismos de defensa que responden a la angustia que nos trae algún evento pasado que no fue tan bello como hubiéramos querido, ¿no? Pero tenemos esta posibilidad. También tenemos esta capacidad de meditar el futuro, ¿sí? De planear sobre eventos que querramos que se den. Hay animales y se han hecho experimentos con eso de planeación respecto a animales, uso de herramientas que nos habla de la meditación del futuro o la concepción del futuro, pero la exquisitez con la que lo hace el ser humano es bastante evidente, que supera a la de estos otros animales. Lamentablemente, o afortunadamente, no sé, ya cada quien lo decidirá, el ser humano, si bien nosotros tenemos esta posibilidad de rememorar el pasado, meditar el futuro y vivir el presente, muy poco vivimos el presente. Mayormente nos la pasamos, bueno, muchos, en el pasado, ¿no? Y lamentándonos del pasado. Es que mi mamá me hizo, es que mi papá me trató. Y me da risa porque me acuerdo de mí mismo, ¿no? Es que si yo es que si hubiera nacido en una casa con mayor capital económico, capital cultural, ¿sí? Si mi papá hubiera sido una persona más culta, si mis hermanos me hubieran tratado mejor. Y estamos viviendo en el pasado, sufriendo por el pasado. Y lo interesante es que el pasado ontológicamente no existe, ¿sí? Y entonces esta capacidad que tenemos, que nos permite trascender, la usamos para atarnos al dolor. El futuro.
También hay mucha gente que se la pasa viviendo en el futuro. No, mañana voy a hacer esto, mañana voy a estudiar, mañana voy a empezar la dieta, mañana voy a querer a mis hijos, ahora sí los voy a chiquear, los voy a tratar bonito. Y sí, se sigue viviendo en el no ser, en la no realidad, porque el futuro pues tampoco es, ¿sí? Y hay quien vive en un futuro, bueno, por lo menos ahorita puse un ejemplo de personas que están en el futuro, pero en un futuro pues con plan, que tal vez nunca lo hagan, pero bueno, no necesariamente es como lastimoso, pero sí es un escape del presente. Hay quien está teniendo miedo del futuro. No, es que si en el futuro se acaba el mundo, es que si el petróleo, que el coronavirus, que nos vamos a morir todos, que la variante del coronavirus, que el capitalismo, que bueno, eso sí, en eso sí comparto, va a destruir al planeta, que el ser humano, ¿sí? Y entonces estas herramientas que se nos han dado como especie y como humanidad, como descendientes de Adad-Camón, en vez de utilizarlas de manera útil, las usamos de manera neurótica. Bueno, entonces el ser humano con una conciencia, digamos, básica, puede vivir el presente, que es en lo que menos estamos, pero que sería lo más necesario, porque si viviéramos el presente, todos estos dolores y angustias que se viven, estando en el no ser del pasado o del futuro, se evitarían. Y podremos apreciar lo que hay. De hecho, en algún momento vamos a ver que Malhut, la céfira más baja, la más dada, la cercana a la que está cercana a la materialidad o que constituye la materialidad, lo importante tiene que ver con vivir el presente porque habla de la intensidad. Algún día vamos a ver esto, cómo desde Malhut se puede vencer la muerte, diciéndolo en alguna manera. ¿Sí? Bueno, aparte de esto, de lo que les estoy hablando, nosotros podemos estar al tanto de los mundos invisibles. Hay ciertos textos que los llaman como mundos superiores, pero se puede prestar a pensar que el mundo, no sé, el mundo de Bria, bueno, el mundo de la materialidad, que es el que todos conocemos, es bueno, es santo, es adecuado. Cuando hablamos de mundos superiores, yo puedo hablar luego del mundo de la mente, que es el mundo de Yetzirah. Pero entonces podría pensarse que es superior el mundo de Yetzirah al mundo el mundo mental, pero no es superior. Todos son igual de importantes, pero tienen características distintas. Es decir, si no existiera el mundo de Asiá, es decir, la dimensión de la materialidad, habría problemas. Es muy necesaria y es muy útil. Entonces tiene que existir. Pero a lo que regreso es que podemos estar al tanto de estas otras dimensiones o mundos. El mundo ya lo habíamos mencionado, que es Atzilut, Bria, Yetzirah y Asiya. ¿Sí? Son las 4 dimensiones que vimos en clases anteriores. Hay gente que no tiene idea de esto, o sea, hay gente que es muy dada a la materia, no sé, pienso los materialistas dialécticos, los marxistas, o ateos, ateos verdaderos, no ateos resentidos, que pueden vivir realmente una vida muy sana, nada neurótica, vivir en el presente, recordar el pasado y meditar en planes para el futuro, pero no tener interés alguno por lo que son los mundos más sutiles. Entonces, lo que nos hace cumplir y llegar a la conciencia plena es esto, vivir presente, reitero, y lo digo mucho porque es necesario, rememorar pasado, meditar futuro y estar al tanto de los mundos sutiles o invisibles. Eso aquí lo vamos a ir aprendiendo. No es nada más que hablar bonito. Recuerden, en los siguientes cursos, en los posteriores, vamos a empezar ya con las cuestiones más prácticas. Recuerden, si tienen preguntas, escríbanlas y al final las vamos a analizar, a intentar responder. Bueno, seguimos. Conducta correcta. El término de conducta correcta, aquí respecto del linaje, la Biblia, la Torá, nos da muchas historias. Una característica interesante de estas historias es que no hay un ser perfecto. Todos los seres, todos los personajes erran, ¿sí? Todos los personajes se equivocan y es parte de nuestra tradición judía, a diferencia de tradiciones, no sé, orientales como en India, o nuestras tradiciones hijas, que sería el Islam y sería el cristianismo, no hay hombres perfectos, ¿sí?
no lo existe. No puede haber un hombre perfecto, no puede haber un hombre bueno como tal, sabio como tal, porque todos estos atributos en absoluto, sí, en la concepción absoluta, le pertenecen al Ein Sof, le pertenecen a Dios. Entonces ningún ser humano es Dios. Somos Dios, recuerden, somos fragmentos de la divinidad, pero no somos Dios en el absoluto. Y pues claro que no lo somos, siéntanse, ¿no? Ahorita yo todavía traigo algo de sueño, entonces si yo fuera Dios creo que no tendría sueño. Pero bueno, vamos analizando cómo el concepto de conducta correcta se relaciona con todas estas historias. La mayoría, supongo, tiene algún tipo de conocimiento de los relatos bíblicos. La esposa de Lot. Lot es esta persona, el sobrino de Abraham, que vive en Sodoma y Gomorra, con el que llegan unos ángeles a decirle que la ciudad va a ser destruida y que lo salva, ¿no? No voy a entrar en detalles de cuál era el propósito de los sodomitas y de los gomorrenses, que no era necesariamente una connotación sexual, como luego se interpreta. Ahí tendremos que entrar a estudiar antropología, historia y muchas cosas más. Pero bueno, sabemos que el relato dice que la gente va huyendo la familia de Lot con sus hijas y su esposa, pero que no tenían que voltear hacia atrás. Evidentemente, la señora se equivocó porque voltea hacia atrás. La mayoría de las personas en Oriente, digo para en Occidente, sabemos el desenlace de esto. Podríamos decir que entonces desobedeció, fue un castigo. Y así hay muchas teologías e interpretaciones respecto del error de la esposa del otro. Lo interesante, se fijan que nunca dice su nombre en el texto bíblico. Bueno, entonces podríamos decir, ¿cómo es que esto entra dentro de la conducta correcta? Bueno, tendríamos que abrir el panorama. Lot se sigue con sus hijas, se escapan, se ocultan de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y después sus hijas tienen relaciones sexuales con él porque pues pensaron que se acabó el género humano y pues ¿qué vamos a hacer? Y pues ellas muy poniéndose en su papel, no sé, de genetistas o demógrafas, tienen relaciones con su hijo, digo, perdón, con su papá, y de ahí nacen ciertos pueblos, ¿no? El pueblo de Moab, si no me equivoco, y no recuerdo cuál otro es el pueblo. El caso es que y estos otros pueblos tienen una función en la historia posterior, ¿va? Entonces, eso que podríamos verlo, y que de hecho está tachado y está, que es incesto, una conducta incestuosa, y que está tachada por la Torah más adelantito en los textos, es algo provechoso y útil, la conducta correcta. Entonces la conducta correcta no dependerá de las éticas culturales, humanas, ¿sí? Porque no dejan de ser convenciones sociales. ¿Sí? Voy a dejar el concepto que iba a tomar para el final. Isaac, Esaú y Jacob. Seguimos con esto. Isaac, cuando es grande, se queda ciego. No sé si recuerden la historia. Tiene dos hijos que son mellizos. El primogénito es Esaú y el que nace después pues es Jacob. Sabemos que Jacob le roba la primogenitura ¿Le roba la primogenitura o se la compra a Esaú? Hay un relato en el que pues Esaú quiere comer, trae un animal y le dice que se lo prepare a Jacob porque Jacob pues era bueno para esto de las cuestiones culinarias y otras cuestiones. Entonces le dice a Jacob, claro, claro, pues sí, lo cocino, pero tienes que darme tu primogenitura. Y el otro lado, sin dudarlo, se la da. ¿Va? Este es un relato. Hay otro relato en el que está Isaac quiere de ya dar la bendición de la primogenitura y pues como es ciego, Jacob engaña a su padre Isaac para que le dé la bendición de la primogenitura. Aquí pues es evidente que estamos viendo un robo. Y un robo de cualquier cosa, porque la bendición de la primogenitura no es solamente una bendición así de te echo unas bonitas palabras. En pensamiento del Medio Oriente tiene que ver con la repartición de la herencia. Y evidentemente también, pues miren, la bendición no es una bendición solamente de una concepción, digamos, metafísica o espiritual, sino netamente material. El primogénito tenía la mitad de todos los bienes, eran para él, ¿sí?
y la otra mitad se repartía entre los otros hermanos, madre, bla, 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 esclavos, sí. Entonces siempre había había un interés económico aquí fuerte, pero entonces estamos hablando de un robo. Pero, ¿qué pasa? Pues al robarse la primogenitura, luego viene el miedo a ser matado por su hermano Jacob, y esto hace que Jacob huya de su tierra, que estaban en tierra de Canaán, y se dirija nuevamente a Babilonia, al área de Babilonia, de donde venía Abraham, otro, el patriarca, ¿no? En este camino, Jacob se encuentra a la escalera. Duerme en un lugar que luego le pone Betel, que significa casa de Dios, y en un sueño ve una escalera en la que suben y bajan ángeles. Es interesante que si no hubiera pasado esto del robo de la primogenitura, nosotros no tendríamos ni idea, por lo menos, desde un relato bíblico de Betel, de la escalera de Jacob, donde suben y bajan ángeles. Va, esto es como agregándole un poquito a cómo este robo parece ser que incidió en ser una conducta correcta. Jacob, después de muchos años, se casa con dos hijas de su tío Labán. Bueno, como ven, sí hubo aquí también otra vez esto de que se casen con primas. No era de Monterrey este hombre, pero terminó casándose con dos de sus primas. Y viene de regreso. Cuando viene de regreso a tierra de Canaán, vuelve. mmm, Pasa algo interesante. No es que vuelva de manera normal, se escapa de su tío. Y en este escaparse de su tío, una de sus esposas se roba los ídolos o los penates o los ídolos familiares que pertenecían a la familia, y los ocultan. Tenemos entonces que Jacob va y se hace una esposa de entre las dos que se trae, bueno, que luego resultan ser cuatro. Se roba uno de los ídolos, es decir, bueno, pues, no, pues el monoteísmo, de Dios único, y entonces se traen unas imágenes que son divinidades, ¿va? Entonces empezamos a ver como cuestiones que nos pudieran parecer inconsistentes desde una moral muy judeocristiana, si la quieren ver como tal, o muy occidental. Después, antes de llegar a tierra de Canaán, Jacob se pelea con un ángel. eh, y en esta pelea con un ángel le cambian el nombre, pues es cuando adquiere el nombre de Israel. Pero esta es la cuestión, o sea, ¿cuándo hemos visto que un ser humano se pelee con un ángel? De hecho, el nombre que le es dado a Israel, que le es dado a Jacob, que es Israel, se deriva de el campeón de Dios, el que pelea con Dios. ¿Va? Pero pelear con Dios, ¿cómo por qué? Pues si él es sabio. Entonces, dentro de la conducta correcta nos enseñan esto. Mismo Abraham lo demostró antes. Cuando Abraham quiere destruir Sodoma y Gomorra, perdón, Dios, Abraham le pregunta y dice, pero ¿por qué lo haces? Lo cuestiona de una manera muy salamera a mi gusto, pero pues bueno, ¿qué les digo? Si yo estuviera frente a Dios, no sé cómo me dirigiría yo, pero bueno, entonces mejor no critico a Abraham. Entonces ahí está esto del que pelea con Dios, el que discute con Dios. Y otra de las interpretaciones es que pues Yashar, él es Israel, que de ahí se deriva Yashar, y él es el que tiene una conexión directa con Dios. O sea, hay cosas que se derivan de conductas que pueden parecernos dudosas, moralmente hablando. Hay una redundancia en bien posterior, ¿sí? Qué bueno que tocamos esto. Algo que me parece malo o que evidentemente es malo, resulta que da luz, resulta que sale bien. Voy a adelantarme muchísimo a algo que tenemos que ver, pero todo es Dios, todo viene de Dios. Dios es la luz. Pero existe un concepto que vamos a ver muy a futuro, como en el tercer curso, sí, yo creo que va a ser como en el tercer curso, que se llama luz oscura. ¿Sí? Luz oscura, de la luz oscura viene la oscuridad o el mal. Pero la luz oscura o la oscuridad no deja de ser luz, es decir, no deja de venir de Dios. ¿Va? Esto es así como un paréntesis en algo que vamos a entrar a detalle, pero muy adelante. Bueno, sigo. Los hijos de Jacob. Bueno, los que saben la historia de los hijos de Jacob saben cómo venden a Josué, digo, perdón, a José, a su hermano el menor, porque pues tampoco José es que fuera la gran, el hijo víctima de todo esto, era
muy latoso, muy molesto, muy egocéntrico. Los hermanos se enojan con él y primero intentan matarlo. Pero luego piensan, no, mejor no lo matamos, lo vendemos. Y entonces lo venden y termina en Egipto, termina convirtiéndose en el virrey del faraón, ¿no? Entonces vemos como una conducta que es reprobable, totalmente reprobable, termina siendo de beneficio cuando acrecentamos el panorama. Los mismos israelitas en Egipto, Moisés en Egipto. No sé si recuerden, bueno, Moisés, como bien sabemos, nace de una hebrea y pues crece en el palacio con la hija del faraón. Pero llega el momento en el que ve que un egipcio está maltratando a un esclavo hebreo y lo mata. Bueno, pues entonces, ¿qué vamos a decir? Moisés es un asesino, sí, sí lo es. ¿Qué dice la Torá respecto de los mandamientos y que no matarás, no? Entonces, caray, ¿cómo es que el líder, o por decirlo así, el fundador de la concepción jurídica del pueblo de Israel era un asesino? Pues sí, sí lo fue, ¿va? Pero aún este asesinato parece ser que entra dentro de la conducta correcta, ¿sí? No estoy justificando muchas cosas actualmente. Quiero que en su momento que vayamos más allá de la justificación de lo legal, lo justo y lo que es la totalidad. Pero vámonos por partes. Después de que Moisés huye de Egipto, llega con Jetro, o Jetro, como lo quieran pronunciar, que era un sacerdote de Midian. Era un sacerdote de una religión que no tenía nada que ver, o bueno, digamos que desde el texto no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, pero desde el Talmud se supone que Miriam era un sacerdote de Dios, del Dios que conocemos, pero una rama, ¿no? Ya saben cómo son de buenos los rabinos para arreglarle ahí al texto para que se vea como equilibrado. Pero si nos quedamos con lo solamente básico, vemos que pues sale, se olvida del pueblo de Israel, va por su vida y se hace... Eh, se casa con una de las hijas de este sacerdote de otro dios. Bueno, el Éxodo. En el Éxodo, pues las plagas de Egipto, ¿recuerdan? Pues no es como que muy bonito lo que le pasó al pueblo de Egipto, tampoco es padrísimo lo que le pasó a los primogénitos. Y yo desde niño me preguntaba, pero porque el texto lo dice, y el faraón endureció el corazón, perdón, Dios endureció el corazón de faraón, y yo pues, ¿qué culpa tiene? Y la gente, ¿qué culpa tiene? Y así con un absurdo, ¿no? Y todavía podremos ponernos a pensar que es un absurdo, que estábamos justificando el proceder de un Dios tiránico. Y sí, desde el texto es un Dios tiránico, ¿va? Ahora, recuerden, que esto aconteciera, no, son leyendas. Lo importante de las leyendas es que las podemos agrandar, ver el panorama y aprender algo de la conducta correcta. Miriam es la hermana de Moisés, ¿sí? Miriam era mayor que Moisés, como su hermano Aarón también. Miriam empezó a hablar mal de Moisés, se empezó a murmurar de Moisés. La tradición dice que empezaron a hablar mal, no tanto de Moisés, sino de su esposa Tzipora, porque Tzipora era negra, ¿sí? Imagínense, ¿desde cuándo viene esto? ¿Sí? Entonces, por empezar a hablar mal de su hermano, e empezar a hablar mal de su cuñada, le da la lepra, ¿no? Aarón intercede por ella y entonces no, pues se cura. Pero ahí tenemos un caso, pues, de una conducta que nos podría decir incorrecta, pero que era necesario. Era necesario que se hablara mal de Miriam, perdón, de que se hablara mal de Moisés, para que quedara bien claro quién era el elegido de Dios. Porque, o sea, Moisés era el más pequeño, no era el mayor, no era el primogénito. Sus hermanos eran los mayores. David y Betsabé. El rey David, el tan conocidísimo rey David, tan amado el rey David por jasídicos hoy actualmente, de quien se supone que tendría que descender el Mesías, pues tenía una mujer, ¿verdad? Y bueno, tenía varias. De hecho, pues era legal en ese tiempo tener varias mujeres para los hombres. Ya desde ahí podríamos decir, ¿qué pasó? Pero bueno, ese no es el problema. El problema es que tenía un soldado que la esposa del soldado le pareció muy, muy atractiva. Se acababan casi de casar. Y se enamoró él de verla porque él desde su balcón en el palacio la vio bañándose y entonces pues le pareció muy guapa. El texto bíblico es muy poético, pero pues realmente era un fisgón que andaba viendo lo que no debía y se excitó. El texto dice que se enamoró.
Pero pues bueno, la cuestión es que como se da cuenta de esto, manda al esposo de esta mujer, lo manda a la guerra, porque había guerra contra los filisteos, como actualmente con los palestinos. Dios mío, esto nunca se acaba. Este, y lo mandó al frente, ¿sí? Con la intención de que lo mataran para el poder desposar después a Betsabé. Obviamente que esto es una conducta muy ventajosa, muy mala, yo no la podría justificar por ningún lado, pero ¿qué creen? El hijo de estos dos, el primer hijo muere, el segundo hijo es Salomón, el rey que va a suceder a David en el trono, cuando él muere. Y porque tenía muchísimos hijos, no voy a entrar en los detalles de las intrigas palaciegas para que pudiera quedar Salomón, pero el caso es que queda Salomón. Salomón mismo, Salomón que es el que construye el templo de Dios, el templo en el que va a habitar la presencia y la gloria de Dios traída desde el desierto. Eh, Tenía miles de esposas, tenía muchísimas esposas y el problema no era que tuviera muchas esposas, porque esta era una estrategia política del periodo, ¿no? Para hacer la paz con otros reinos, pues me caso con una de sus hijas y así que me quiero tener paz con otro reino y fortalecer el vínculo, pues me caso con otra hija, entonces tengo muchas princesas semireinas ahí en mi haber. La cuestión es que Salomón, aunque se considera en la tradición el monarca o el ser humano más sabio que ha habido, eh, terminó poniendo junto al templo de Dios altares o templecitos, templecetes de las divinidades de estas sus esposas. La verdad, aquí podríamos como debatirnos, ¿no? Porque yo diría, ay, no, pues está bien, pues el judío era él, ellas qué culpa tienen, ellas tenían su Dios y todo. Desde una perspectiva, no sé, con otro pensamiento van a decir, no, pero Dios es uno. Y entonces empieza aquí un debate interesante, pero resulta que esta conducta de él fue la correcta. De hecho, el texto dice que el castigo a Salomón cuando muere Salomón, el reino se divide. Y ese es el castigo que tuvo Salomón por haber hecho estos templos de idolatría. Y ya saben, estas palabras tan fuertes. ¿Va? Pero resulta que a final de cuentas, todas estas acciones, todos estos procederes de estos individuos que estamos mentando son conductas correctas y adecuadas. ¿Va? ¿Qué es lo que nos dice cuál es la conducta correcta? Resulta ser que el tiempo es el que sabe. Ayer estaba escuchando una canción de esta Enya y se llama ¿qué? Only ¿qué? Who knows? Y termina diciendo Only Time. Pues sí, igual. Estaba pensando en la clase y solo el tiempo es el que determina cuándo es la conducta correcta. Miren, nosotros cuando estamos, y esto voy a regresar a la anterior eh, presentación, bueno, diapositiva. Cuando estamos en conciencia, podemos vivir presente, meditar futuro, rememorar el pasado y estar al tanto de los mundos sutiles. Cuando tenemos esta concepción o tenemos esta conexión de conciencia tal en estos 4 ejes, podemos entender cuando una conducta es adecuada y cuando vale la pena transgredir la ley actual social por cumplir lo que es correcto. Y eso que es cumplir lo que es correcto tiene que ver con nuestro tikkun. Recuerden, venimos a estas vidas por una función. Esa función es la corrección que tenemos que hacer en nuestra chispa divina, pero no la conocemos. Si utilizamos estas 4 posibilidades, vivir el presente, rememorar pasado, meditar futuro, estar al tanto de los mundos invisibles que van más allá del tiempo y el espacio, entonces podremos tener la certeza de que lo que estamos haciendo es adecuado o no. En estos casos bíblicos, no podría yo decir o presumir que ellos sabían que estaban haciendo lo correcto, aunque fuera malo o aunque fuera bueno, sino que son ejemplos de cómo lo correcto se dio de todos modos, pero nosotros hoy día podemos tener conocimiento de esto. Mira, un ejemplo. Yo puedo nacer en una sociedad esclavista, ¿sí? Y pues es que pues es lo normal, es lo legal. Yo debo de tener esclavos. Pero entonces, ¿qué tal que mi tikkun sea romper el esclavismo? Y entonces empiezo soy un abogado, ¿no? Y empiezo a legislar, o empiezo a conocer, a juntar con gente libertaria en cuanto a pensamiento, ¿sí? Y empezamos a trabajar porque esto deje de ser, porque no es adecuado y es el momento de que deje de. Esto viene determinado tal vez por el tikkun, pero estoy haciendo algo malo, ¿sí?
respecto de las costumbres y leyes en boga. Pero el tikkun es más importante. Entonces lo importante siempre es la conducta correcta, que obedece al tikkun, no obedece a las necesidades sociales. Entonces muchas veces se darán cuenta que los místicos o las personas que están metidas en estas cuestiones pues son perseguidos o no son bien vistos por los gobiernos, pues porque los gobiernos lo que quieren es tener un régimen que funcione, que no haya problemas, que las cosas se den, ¿va? Por muy liberal que sea o por muy justo que sea el sistema, siempre va a tener una grieta. Entonces una personita que haga patente la grieta no es bien querida, ¿sí? Los hippies en su momento lo fueron, o sea, digamos que los libertarios en su momento, pues sí, los capitalistas en algún momento, los burgueses fueron los libertarios, ¿sí? Pasando del periodo feudal al capitalismo. Hoy ya no lo son. Y así puedo ponerles muchos ejemplos de cómo lo que en algún momento fue bueno, luego no es bueno, pero fue correcto o es correcto. Bueno, seguimos. De aquí que estábamos hablando de cuestiones y de leyendas, vamos a tocar algo respecto del linaje en ejemplos. Y tiene el nombre de metafísica. Quiero irme a metafísica porque metafísica, desde cómo está compuesta la palabra, es lo que está antes de la física, ¿sí? Y veámoslo, el último de los mundos que fue generado fue el mundo material, el mundo físico. Entonces vamos a ir un poquito antes de la entrega de la Torá. En la entrega de la Torá se supone, según la tradición, que ya vienen contenidos mucha información que tiene que ver con la constitución del universo, con la constitución de la realidad tal cual es. Pero obviamente viene codificado. Es decir, miren, si ustedes agarran un libro de, no sé, física cuántica o física relativista, o agarran un libro de Hegel, no sé, la fenomenología del espíritu, o se agarran el tratado teológico, no, espérense, es la ética demostrada según el método geométrico de Spinoza, no van a entender nada, se los juro. O miren, o agárrense el organón de Aristóteles, no van a entender. Y se los digo porque yo lo intenté. Tuve que estudiar una licenciatura para poder entender estos textos. Es decir, la constitución del universo puede estar en textos, pero puede estar muy profunda y puede estar como oculta. Hoy de día hay una maravilla llamada divulgación científica, divulgación del conocimiento, pero en estos tiempos en los que fue generado esto que estamos hablando, no había tal como la divulgación científica o la divulgación del conocimiento. Había conexiones entre élites de conocimiento y por lo regular estas élites también eran personas de la aristocracia o bien acomodadas, ¿sí? Esto de la democracia es un valor muy posterior y también es un valor modificado, porque la democracia griega no es que todos valieran, o sea, un ciudadano de la polis era una persona que tenía esclavos, ¿sí? Los esclavos no tenían derecho a elegir ni nada, entonces también, hoy aquí hasta la persona más humilde se supone que tiene derecho al voto y a la elección, pero es otro tipo de tiempo. Bueno, vamos hablando un poquito de esta contextualización, pues entremos en detalle. La menorá. La menorá, que es este candelabro de 7 velas. En este candelabro de 7 velas se nos habla de lo que ya les había comentado en anteriores sesiones. En la menorá aparecen las 10 sefirot y la no sefirá de Da'at. Digamos que la parte central, la luz central, esa sería Keter. Las de los lados es Binah y es Jochma y Binah. Luego está a los otros lados, los que están en medio, es Gesed y es Geburah. Los dos lados es Jod y Netzah. Y tenemos que donde se unen las tres luces, en el tronco donde se unen las 3 luces, esa sería la sefirá de Da'at, que es la no sefirá, que es la del conocimiento. Donde se unen las siguientes es Tiferet, luego está Yesod y hasta el piso está Malhut, ¿va? Podemos ver que el espacio que hay entre la luz central y las de a los lados, ese correspondería al universo de Atzilut. La siguiente parte corresponde al universo entre las otras dos luces, corresponde al de Briah. Las siguientes corresponde al de Yetzirah
y la parte baja, que es donde está la planta de la menorá, que aquí yo la estoy viendo, esa correspondería a lo que es Asia. Entonces tenemos aquí las 10 sefirot, tenemos los 4 universos explicados y dados en el texto bíblico, porque en el texto bíblico le dicen a Moisés cómo tiene que hacer este candelabro que iba a estar dentro del templo. Entonces, en un texto que tiene como que una función muy determinada, que es la de hacer los artículos para la adoración de Dios, viene cómo está constituido, cómo fue constituido el universo, los pasos, el método, ¿sí? Por eso estamos hablando de metafísica, es algo que está antes de lo físico, pero en lo físico se puede estudiar. Las realidades sutiles las podemos aprender y las podemos conocer mediante lo material, mediante lo físico. Los mandamientos. Bueno, son conocidos como los mandamientos, pero en hebreo son Aseret Hadibrot, que significa las 10 palabras, ¿sí? O las 10 alocuciones si ustedes quieren, porque no necesariamente son mandamientos como tal. Bueno, estos 10 mandamientos corresponden también con las 10 sefirot, ¿sí? A cada mandamiento, de hecho, pues el Keter, que es amar a Dios con todo, bla, corresponde, ese es el primer mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo lo mucho de ti, correspondería a Keter, y así cada uno se puede ir integrando, pero entonces los mismos mandamientos o las mismas 10 palabras o alocuciones que fueron dadas al pueblo de Israel, pero que pues luego se pueden generalizar en una ética universal, nos hablan también de estas 10 sefirot o de estas 10 emanaciones que hace la divinidad para construir todo lo que existe. El tabernáculo, para los que les desconozcan este término, cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto del Sinaí y tenían un adoratorio ahí como una tienda en la que se supone que aparecía Dios, ese es el tabernáculo, pues. Y entonces el tabernáculo tenía la parte exterior, que era donde estaban donde acampaban las 12 tribus, y eso correspondería al mundo de Asiá, ¿sí? Al mundo material o al universo material. Adentro del tabernáculo estaban los atrios, que correspondería al universo de Yetzirah. Dentro había una casita donde estaba el lugar santo, que correspondería al universo de Briah, y el Kodesh Kodashim, o el lugar santo de los santos, donde estaba el arca de la alianza, el maná, la vara de Moisés o de Aarón, pues, y las tablas de la Torá, y donde se posaba la gloria de Dios. Según la tradición, ahí ese es el mundo de Atzilut, ¿va? Entonces vemos cómo es en la constitución física de un adoratorio, se transluce otra vez el orden del universo o el proceso en el que se generó el universo. Para finalizar, el templo que construyó Salomón es una réplica, pero pues en piedra, en cuanto al orden de lo que les dije del tabernáculo, pero con una, digamos, arquitectura entre babilónica y egipcia. Y hay lo mismo, están los atrios, está dentro de la ciudad de Jerusalén, que Jerusalén pues viene a representar entonces lo material. Están los atrios en este templo, que es Yetzirah, el mundo de Yetzirah o de la mente. Está Briah, que viene a ser la cuestión espiritual o más profunda. Y por último pues está la parte como divina, que sería el Kodesh Kodashim, es lo mismo, ¿va? Entonces, respecto de esto, todo esto que les estoy hablando y estas deducciones, no es que hubiera un manual aparte que se pudiera, ay mira, es que nos dieron la Torah, pero está este manual que nos dice que esto es lo que dice. No. Para poder llegar a este tipo de concepciones de la metafísica, entender la metafísica, por lo menos al pueblo de Israel, ya la metafísica griega se generó desde otra perspectiva muy interesante y muy parecida a esta. Pero para poder llegar a eso se tiene que tener conciencia, vivir presente, rememorar el pasado, meditar el futuro y estar al tanto sensiblemente de los mundos sutiles. Estando en un estado de conciencia tal, todo esto que les dije fue como se pudo encontrar, el secreto de Dios dentro de la tradición. Por eso la importancia del linaje, y que el linaje no nos lo da ser judíos, ser budistas, ser cristianos, ser ateos, ser marxistas o ser capitalistas o ser, no sé, maoístas.
El linaje nos lo da esto: vivir en el presente, rememorar el pasado, meditar el futuro y estar al tanto de los mundos invisibles. Perdón por tanta insistencia, pero es que eso es el linaje en realidad, ¿sí? Y entonces, cuando estamos en esta perspectiva del linaje y en un estado de conciencia, nos es muy difícil odiar a los musulmanes porque, es que los musulmanes son los malos. Ya vimos que el bien y el mal se relativiza muchísimo desde una concepción de conciencia cuando estamos en el linaje. Tampoco podemos decir, es que los judíos son los malos, los pobrecitos palestinos, bla, bla, bla. Tampoco aplica, ¿sí? Los españoles, malditos conquistadores desgraciados. No, cuando estamos en un estado de conciencia podemos trascender esta cuestión. Cuando estamos en un estado muy normal, muy humano, ¿sí? De vivir presente, rememorar pasado y meter futuro, es normal. Es normal y es necesario que lo haya. En algún momento vamos a ver que hay gente que no está dentro del linaje y es adecuado. Hay gente que es feliz viendo el fútbol y ya, ¿sí? Y está bien. La cábala no es proselitista, no dice vayan y traigan a la gente y enséñenles la verdad de la cábala. No, eso aquí no aplica. La gente que está viendo el fútbol y es feliz viendo el fútbol, o yendo a bailar reggaetón, o poniéndose alcoholizada todos los fines de semana, está en su derecho y está bien, es apto, es adecuado, ¿va? Pero eso se puede no solamente entender, porque aquí ahorita estamos aprendiendo desde una perspectiva muy cognoscitiva, se puede sentir, pero desde una concepción, reitero, de conciencia, estando en el linaje. Sobre la marcha vamos a ir viendo eso. Bueno, ahora hemos terminado la clase. Es el momento de las preguntas. Permítanme. Ok. Me parece en 0 esto. ¿Sí? Se interrumpe el video. Bueno. Ok. Ya está. Bueno, ya se desinterrumpió. Aquí ya. Ok. Bueno. Bueno. A ver. Tú no te llega nada. Ya está. Bueno. A ver, voy a empezar con las preguntas. Primero quiero checar una pregunta que me hicieron en WhatsApp. La voy a ver. Miren, tengo una pregunta, esta me la hacen desde Canadá. Ay, Dios mío, me siento importante. A ver, la pregunta dice, ¿la función de Satán también es de sufrimiento? Y luego empieza a especificar sobre esto. Entra la luz. Gracias, es que acá no entró mucha luz. Bueno, uy, está entrando mucha luz. ¿La función del Satán también es de sufrimiento? Hablas de conocimiento y enseñanza como función, pero recuerda a Job y la instrucción de Dios de hacerlo sufrir, más no hacerle daño. La instrucción era no matarlo. Pero hablando de todas las religiones, están más o menos alineadas en su objetivo universalmente. Y el budismo evita el sufrimiento a través de la aceptación. Entonces, ¿estaría el budismo hablando del rechazo del mal? Si es así, ¿cuál podría ser la base de la sabiduría sin el conocimiento del Satán? A ver, es que son muchas preguntas, no es una. Pero empezamos con la primera. ¿La función del Satán también es de sufrimiento? Miren, de hecho es distinto. Ya aquí vamos a entrar un poquito al psicoanálisis si quieren. Y un poquito también de budismo. Existencia es dolor. Siempre va a haber dolor. ¿Sí? Todo ser sintiente, por ser sintiente, va a tener dolor. Eso es inevitable. El dolor es para siempre. Bueno, por lo menos en este momento. Entonces, ¿la función del Satán también es de sufrimiento? No, al contrario. La función del Satán lo que te hace es sentir dolor y evitar el sufrimiento. Es decir, y este ejemplo me gusta porque también lo uso con mis pacientes. Si a mí me dicen que mi pareja me está poniendo el cuerno, bueno, ese no aplica, porque no aplica, ¿no? Si a mí me dicen que mi mamá se murió, ay, Dios mío, me voy a sentir mal. ¿Cómo que se murió mi mamá? Pero me están jugando una broma. Ese sentimiento de dolor que tuve, que me juega una broma, ese es sufrimiento. ¿Por qué sufrimiento? Porque es un dolor no real. Mi mamá no está muerta, mi mamá está viva,
¿sí? Cuando mi mamá se muera y el dolor que yo sienta por su muerte, ese dolor es real y es sano. Un dolor sano, porque imagínense, se muere mi madre y yo acabo, pues es que sí, es que todos nos morimos. No, no, voy a tener dolor y el dolor lo va a ver, pero ese es dolor, o sea, el dolor es real. Lo que venimos hablando de seguir pensando en el pasado, es que mi papá me hizo, me dijo, y mi mamá me hizo y me dijo, eso es sufrimiento, porque mi papá ya no existe. Bueno, ese papá que me hizo eso ya no existe. Ese evento ya no existe. Y yo sigo sintiendo dolor por aquello que ya no es ese sufrimiento. ¿Va? Entonces cuando el Satán viene y nos genera dolor, muchas veces este dolor es para superar la circunstancia y solamente tener dolor del dolor real, no el dolor neurótico que diría Freud. Espero haber contestado eso. Sigo. Mm, Hablas de conocimiento y enseñanza como función, pero recuerdo a Job y la instrucción de Dios de hacerlo sufrir, más no hacerle daño físico. Miren, la cuestión era que con Job, el Satán dice, bueno, pues es que él te quiere y te ama y todo, pues porque tú le das todo, a ver, quítale todo, a ver si es cierto que te ama. Entonces, pues Dios, bueno, en el cuentito este, que recuerden que es un cuentito, ¿no? No es una realidad metafísica necesariamente, va, pues, te doy permiso de que le lastimes, pero no te metas con su vida, ¿va? Entonces, pero mata a sus hijos, mata a su ganado, mata a su mujer. No, de hecho no, a la mujer la deja viva y luego la mata. Pero a la mujer la deja viva para que le siga así. Ahí podemos deducir un tanto de machismo oriental en el texto. Sí, y a ver, dice, el budismo evita el sufrimiento a través de la aceptación. Miren, no es que el budismo no es que evite el sufrimiento. El budismo acepta el dolor. Es lo mismo, ¿no? El budismo acepta que la vida es dolor. ¿Sí? Procura evitar el sufrimiento porque si yo deseo, eso sí, si yo deseo una vela y no la tengo, voy a sufrir. Realmente no necesito la vela, pues nomás la quiero para que sea bonita. Ese es sufrimiento, no es dolor. ¿Sí? Entonces el aceptar la realidad con sus posibilidades y no posibilidades nos evita el sufrimiento, más no el dolor. Por otra parte, hay cosas en las que las espiritualidades orientales difieren de la espiritualidad occidental, ¿sí? Y son caminos distintos. No invalida uno al otro. Aquí la cuestión es que, más bien, la persona, desde su perspectiva, tomará el camino espiritual o tradición espiritual que más le sea adecuada. En Oriente la enseñanza es cero materialidad, ¿no? En Occidente es materialidad. La Cábala lo que nos enseña es encontrar un equilibrio entre materialidad y no materialidad, ¿sí? Lo vamos a ir viendo en su momento. Ah, a ver, si es así, ¿cuál podría ser la base de la sabiduría sin el conocimiento del Satán? Es que esa es la cuestión. Miren, hay gente que es atea y pues yo los he tenido de pacientes, ¿no? Y entonces lo que con ellos trabajamos es la aceptación, se llama castración en el psicoanálisis. Cuando una persona acepta que es un ser limitado en tiempo y espacio y que todos sus deseos no van a poder ser cumplidos, por mucho que lo intente, porque imagínense que quiera ser el más millonario del mundo y se convierte en el más millonario del mundo, el deseo va a seguir existiendo, ¿sí? Mm, pero cuando se entiende que no se puede tener todo, y se acepta esto, pues es doloroso, pero es la verdad. Y entonces cuando ahí empezamos un piecito de la sabiduría, porque entonces no es nomás entenderlo, es vivirlo, es decir, bueno, pues sí, no puedo tenerlo todo, vale, está bien, y empiezo a vivir contento, porque saber que no puedo tenerlo todo lo puedo entender, pero seguir sufriendo por no tenerlo todo. Pero en el momento que dejo de sufrir por no tenerlo todo, porque entiendo, entonces ya te estamos hablando de sabiduría, ya no estamos hablando solamente de información. Espero haber respondido tu pregunta, preguntas múltiples. Ahora déjenme ver las que han escrito. Hoy ha habido pocas preguntas, pero vamos empezando. ¿Cuánto llevamos de clase? Dice, la pregunta de Mitsuki.
La experimentación en momentos llega por sí sola y en momentos creo que es como para reconocer que hay algo más allá. Sí es posible. La experimentación, de hecho qué bueno que tocas esta parte, Mitsuki. El camino de la cábala es muy experiencial, tenemos que vivirlo. Y a veces estas experiencias son dolorosas. Bueno, muchas veces son dolorosas. Y es cuando podemos intuir con mayor posibilidad que cuando vamos por el camino. Miren, hay dos caminos en la cábala. El camino del amor y el camino de la severidad. Entonces, cuando es por amor, pues bueno, el problema con el amor es que como que nos da a veces pereza, flojera caminar. Cuando viene el camino de la severidad, es de acuerdo, si por lo regular el camino de la severidad es doloroso. Existe el camino de la conciencia, pero mm, es difícil encontrarlo o construirlo, pero se puede. Espero, creo que la tuya no era respuesta, no era pregunta, era más bien participación, pero está genial. Que veo que coincidimos un tanto. Enrique pregunta, entonces, ¿la conducta correcta debe ser utilitarista? ¿Solo es correcta si hay un beneficio aunque contradiga la moral? ¿Cómo? A ver. Este sujeto es de filosofía, ¿eh? Así, por eso las preguntas. A ver, otra vez. Entonces, ¿la conducta correcta debe ser utilitarista? Miren, la cuestión es esta. Sí, sí debe ser utilitarista desde la perspectiva del tikkun, es decir, cumple una función, un propósito. La conducta correcta cumple un propósito desde esa persona, pero el tikkun o el propósito de esa persona solamente le va a ser revelado a ella. No es que, ay, vino un ángel y me dijo, ay, es que vino un profeta, vino un medium. No. Pueden venir estas otras cosas que comenté y ayudarnos a encontrar nuestro tikkun o nuestro propósito. ¿Sí? Pero no es que venga Dios y te diga, mira, este es tu propósito y ahí te lo voy a enviar con mis mensajeros. No, es algo que se tiene que te tiene que buscar. Entonces, en el momento que sabes cuál es tu tikkun, hay cosas que en algún momento pudieran haber sido utilitaristas, ¿no? No, pues estudié una carrera porque pues es que es lo que hacen todos y porque necesito estar bien. Y resulta que en tu tikkun, lo que te dice tu tikkun es que te tienes que ir a la selva, allá, a vivir a la selva. Entonces te fijas que el hecho de haber estudiado, que pudiste haber ido sin haber estudiado la carrera, con la pura primaria o con el bachillerato. Entonces, lo utilitarista también dependerá de, ¿sí? Ahora, si digo, ah, bueno, me voy a ir a la selva, entonces voy a aprender lo que es medicina, voy a aprender primeros auxilios en pos de mi ticún, porque me va a servir. Ah, pues está bien, ¿va? No pasa nada. Pero voy a dejar a mi mamá y voy a dejar a mi papá, que soy el único hijo. Pues ni modo, este es mi ticún. Muchas veces el ticún va contra la cuestión social, muchas veces, ¿eh? Gente que es homosexual, un ejemplo, y que pues o se puede quedar en el closet o puede salir, ¿vale? Porque había gente que aún así se veía, o sea, asumió homosexual en momentos más complicados, no como en este. O hay gente que se asume homosexual en países en los que es penado, ¿sí? Wow, porque esa persona nació en un país musulmán con esta tendencia a la homosexualidad, bueno, con esta, sí, tendencia, porque tiene que ver con el ticún. Ah, qué difícil ticún, pues ¿por qué? Bueno, no sé, eso le corresponde a él o a ella investigarlo, conocerlo, construirlo. A mí me corresponde el mío. A ver, eso en cuanto a la... Solo es correcta si hay un beneficio aunque contraiga la moral. ¿Y cómo se tomará esta conducta en la actualidad si el beneficio no trasciende más que solo para la persona que rompió la norma? Es que esa es la cuestión. Socialmente podríamos estar viendo muy mal visto, lo reitero. Imagínate en una sociedad bien liberal, así en la que todas las mujeres son trabajadoras, no tienen, la mayoría no tienen hijos o no se quieren casar o no se casan, que si existiera una sociedad así, una dice, no, pero es que yo quiero ser ama de casa y yo quiero tener 20 hijos y la verdad me satisface y me hace feliz esa idea. Y va a ir en contra de lo social y a lo mejor pues le va a poner en problemas a la circunstancia grupal. Pero si ese fuera su ticún, pues ni modo que vaya en contra, ni modo, pues aunque vaya en contra de, ¿sí? Miren, la cuestión de la cábala puede ser muy grupal y muy, ¿cómo decirlo? Social, pero llega momentos en los que no lo es, cuando el individuo tiene que encontrar o encuentra aquello para lo que está
para lo que está llamado. Y por eso mismo la mística en general, la mística no es bien vista por gobiernos, pues por regímenes, porque se sale de, o sea, el régimen gubernamental que ustedes quieran o cualquier tipo de filosofía económica o filosofía política dice este es el camino y nos vamos por aquí. Y si te sales de ese camino, bueno, pues vas a complicar mi proyecto. Entonces, si es muy fascista pues el régimen, pues te desaparece, ¿no? Les pongo un ejemplo, los masones no cabían en ciertos regímenes monárquicos, tenían que estar en lo secreto. Los testigos de Jehová, que pues no es que yo quiera ser testigo de Jehová, pero también los enviaron a los campos de concentración. Los comunistas los enviaron a los campos de concentración los nazis. ¿Sí? Entonces, todo aquel que se sale del proyecto colectivo por algo personal, por algo colectivo, porque pues soy judío, ¿no? Y somos muchos judíos, o soy homosexual, porque también los homosexuales los mandaron, pues pueden ser exterminados. Entonces, no necesariamente coincidir con el concepto global o con el sistema global nos dice que estamos bien. De hecho, al contrario, el encajar en este sistema nos habla de un tanto de patología, no de salud. Espero haber contestado tu... Sí, que se rompió la norma. Espero haber contestado tu pregunta, Enrique. Hoy, la verdad, creo que... pues miren, ahí está. Más o menos duró la clase lo mismo, pero hoy tuvimos menos preguntas. Bueno, o fue muy... Sí, bueno, son dos preguntas ya. Ok. A ver, déjenme actualizo esto porque no veo... A ver, me dicen que hay otras dos preguntas. Déjenme me meto porque no las veo. Ah, sí, ya vi más preguntas. A ver, dice León Martínez. ¿Tiene algún propósito que la Torá y otros textos religiosos sean ambiguos o dados a la interpretación? Más allá de las diferencias históricas del momento en que se crearon, la falta de claridad sirve a nivel más místico o filosófico. Ay, Dios mío. Necesito darle clase a gente que no haya terminado la prepa. Son preguntas muy difíciles. Miren, respecto de la Torá, respecto de lo que está en la tradición judía, habíamos hablado que esta ambigüedad o esta falta de, digamos que hay lagunas en el texto, es lo que nos permite ir a más profundidad. El texto hebreo, la Torá en hebreo, está compuesta pues espacios blancos y espacios que están en negro por las letras. Si ustedes ponen un poquito de atención, voy a traer ahorita un texto hebreo. Miren, aquí, no sé si vean, son letras hebreas. Estas letras, todas tienen así como una puntita, como una colita, como una llamita. Se supone que el texto hebreo, las letras hebreas, son fuego negro. Ahorita vuelvo. Fuego negro que interactúa o que baila con fuego blanco, que son los espacios que hay entre letra y letra. Entonces, una de las cosas que se nos enseña es que al final de los tiempos la Torah va a ser muy distinta de como la estamos viendo ahorita. Y que como es el fuego, nosotros entendemos que el fuego es dinámico, el fuego no se queda estático. Entonces lo podemos ver de una manera en un momento y de otra manera en otro. Si vas investigando y te metes en el texto de la Torah, sobre todo desde el hebreo, vas a ver cosas muy distintas. Entonces ver cosas muy distintas o cosas nuevas nos permite, o sea, se supone que hay infinidad, es infinita la cantidad de concepciones o de interpretaciones que se puede ver desde la Torah. Yo puedo hablar desde la Torah y desde la mística judía. Ya la mística de otras tradiciones, no sé. Esto en relación a la pregunta que hizo León Martínez. A ver, se me sacó esto, necesito verla otra vez. Ok, gracias. Sí. Ahora, claro que la ambigüedad de esto permite que haya desarrollos que completen, ¿no? Ejemplo,
Hay cosas que en la Torah no están especificadas que después en el Talmud se especifican. El Nuevo Testamento es un ejemplo. Muchos de los huecos que estaban en el texto del Tanakh, del Antiguo Testamento, fueron llenados por la, digamos, idiosincrasia y conocimiento o creatividad teológica de los primeros judíos que creyeron en Jesús, ¿sí? Entonces, a fin de cuentas, si lo vemos como una obra de arte, esta ambigüedad y esta falta de precisión también ayuda a que crezca y se superinterprete. A ver, la siguiente pregunta. Ay, Dios mío, ya. Hay más preguntas, qué bien. Bueno. La pregunta, ¿cómo podemos saber nuestro tikkun? Esa la hace Karen Aaron Lane. ¿Cómo podemos saber nuestro tikkun? Interesante pregunta. Miren, para poder saber cuál es nuestro tikkun, tiene que ver un poquito de astrología, pero tienen que saber las 10 sefirot. Tenemos que saber de las 10 sefirot. Podemos checar qué pasa con nosotros internamente y luego una carta astral puede ayudar, ¿sí? Al tikkun, pero una carta astral desde el árbol de la vida. Eso en su momento lo vamos a ver también para ver cuál es nuestro tikkun. Pero así en cortito, sin entrar en tanto detalle, les voy a decir esto. Miren, si un médico, ¿no? Una persona estudia medicina y ya se jubiló de medicina, pero sigue siendo médico y sigue atendiendo gente y sigue siendo feliz, muy feliz siendo médico. Aquella cosa que nos haga felices, aquella cosa que digamos, es que yo no puedo dejar de hacer esto, eso nos habla directamente de nuestro tikkun. Hay escritores, bueno, no sé, un ejemplo, un periodista ya lo jubilaron, ya está descansando, pero él sigue haciendo noticiar, bueno, periódicos, diarios, ahí en lo cortito, en su casa y demás, sigue haciendo aquello que le encanta. Esa persona es su tikkun. El placer de lo que hacemos en la vida nos puede hablar mucho de. Un ejemplo mío, yo no me imagino sin dar clases ya, ni tampoco me imagino sin atender pacientes. Eso me encanta. Algún tiempo estuve dirigiendo una comunidad judía, pequeña liberal, y estaba muy padre, pero me di cuenta que no era lo padre dirigir la comunidad, lo padre era dar clases. Y ahorita que estoy dando aquí clases, estoy respondiendo a mi tikkun. Miren, este curso que les estoy dando antes yo cobraba por él, porque era necesario. No porque pues me fuera a hacer rico con eso. Pero hoy día lo estoy haciendo gratuito porque entiendo que es necesario que se multiplique la luz, pero esto me da mucho placer, estar haciendo esto, preparar la clase, estar aquí, estudiar, además sigo estudiando, me estoy en una maestría de cábala y poder impartir esto me hace muy feliz. Este es mi tikkun. Yo soy un moré, ¿sí? Soy un docente, de estas materias, porque si me ponen a dar matemáticas me muero. Bueno, sí puedo, pero no me haría feliz. A lo mejor de filosofía, me encantaría, o de psicoanálisis, pero sin lugar a dudas, judaísmo, cábala, son las materias que yo daría y sería feliz. Ese es mi tikkun, parte de mi tikkun, la enseñanza de este tipo de temas. O sea, me pongo como ejemplo como para que ustedes puedan intuir cómo encontrar su tikkun. A ver, otra pregunta, Enrique. ¿Qué son las realidades sutiles? ¿Solo son percibidos por sentidos sensoriales y oníricos o puede haber realidades sutiles a las que no tenemos acceso y ni siquiera podremos concebir en nuestro intelecto? No, miren. Las realidades sutiles, nosotros los seres humanos, principalmente lo vimos en otras clases, que tenemos acceso, solamente que no estamos conscientes. La realidad sutil más en corto que tenemos es nuestro mundo mental, ¿sí? Nuestra psique, esa es otra realidad sutil, es otro universo. El universo de lo espiritual, que es más sutil, sí, que es el mundo de Bria, pero que a la vez el mundo de Bria se conecta con todo este mundo. O sea, el mundo de Bria es el universo material, pero en su totalidad. Imagínense poder sentir el mundo, el universo, en totalidad, sentirlo. Pregúntenles a los budistas cuando hacen sus meditaciones y que sienten que se mueren. Es algo similar. Sí se puede. Y está el mundo de Atzilut, que es la parte de la chispa divina, es la parte como más alta, es el mundo divino, pero que tiene que ver, esta parte divina tiene que ver mucho con la cuestión tradicional. Cuando alguien nos habla de los dioses de las tradiciones antiguas, Krishna, no sé, Quetzalcóatl, Zeus, Artemisa y demás, se refiere a ese mundo, de esos dioses, de esa divinidad, de ese bienestar. Atzilut significa cerca de.
pero no es el mundo divino. O sea, el Ein Sof, recuerden lo que es Dios, lo que sea que es Dios, o la diosa, o no sé, es absoluto. No podemos, ese sí no lo podemos imaginar. De eso solamente podemos, lo que les dije, de la nada absoluta, ¿se acuerdan? Piensen en la nada. Cuando piensen en la nada, eso no es la nada, porque ahí es algo. Algo así similar con el Ein Sof. ¿Sí? Eso sería Dios, pero de que estamos, estas posibilidades, estas realidades sutiles están dentro de nosotros. Una persona que se va a morir, pasa, que está en un accidente y que ve todo, su vida y que conecta, en ese momento conecta y tiene acceso a los mundos sutiles así. Tenemos que trabajar, tenemos que meditar, tenemos que estudiar, tenemos que contemplar, tenemos que hacer muchas cosas, porque esto es algo que se gana y se construye, para poder tener acceso a aquello. Sí, hay gente que de pronto nace con, no sé, profecía, mediunidad, que puede escuchar cosas, que puede echar las cartas y demás, ¿sí? Nacen con eso. Habemos otros que estamos bien taponeados como yo, que pues tengo que estar estudiando, practicando, para lograr algo de esto. Pero es parte del trabajo, o sea, no es como que sea imposible, sí se puede. Es lo que les digo, tenemos que practicarlo. A ver, déjenme ver si hay más preguntas. Ah, Ana Luisa Arraiga Torres, perdón, dice, al igual que se vende la Biblia, ¿hay algún lugar donde se venda la Torah? Claro que sí, Ana Luisa Arraiga, en internet puedes encargarte una Torah hebreo-español, ¿sí? Se llama, es el Humash, no, espérate, no, es el Tanaj, o pone Biblia hebrea, español, hebreo y con transliteración. Eh, es un texto que está el texto en hebreo, está la parte que te dice cómo se pronunciaría en español, sí, como no sé, las letritas que enseñé hace rato, pues no las sabes leer, obviamente. Bueno, tal vez las sepas leer, no sé, a lo mejor sí sabes, pero bueno, probablemente no las sepas leer, que es el hebreo en puro. Entonces, ese texto, cómo suena de tu boca, hay una transliteración que lo puedes leer, no sé, Bereshit bara Elohim, ¿sí? Que es el principio. En un principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim, no, Bereshit bara Elohim. En un principio Dios creó, ¿sí? La transliteración es Bereshit bara Elohim, ¿sí? Esa lo puedes hallar y lo puedes encontrar en internet, ¿eh? Hay muchos, obviamente que al ser traducciones también tienen una tendencia doctrinal, porque no es lo mismo una traducción hecha por un rabino ortodoxo que por un rabino reformista o uno conservador, ¿sí? Por eso yo siempre digo, pues váyanse al texto en hebreo, aprendamos hebreo, pero pues cada quien, ¿no? Yo como estudiante de Kabbalah que soy, Talmid Jajam, pues tengo que perfeccionar mi hebreo para luego entrarle directo a los textos en su momento. Espero que Dios me dé vida. A ver, déjenme ver, más preguntas. A ver, otra. Se habla mucho de mitología y leyenda. ¿Y qué tanto entonces es verdadero? Ana Luisa, qué buena pregunta. Para empezar, ¿qué es la verdad? Porque mira, filosóficamente podemos hablar que la verdad es se habla de verdad por correspondencia, ¿sí? Verdad por concepto, verdad desde lo lógico, porque una verdad que es verdad acá en el mundo de las ideas, en lo lógico, puede no ser verdad afuera, ¿sí? Hay construcciones lógicas como, a ver, no sé, esta de un silogismo. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por tanto Sócrates es mortal, ¿sí? Esa es una premisa y es un silogismo verdadero, ¿sí? Pero Sócrates no está vivo. Sócrates ya se murió. Sócrates no es un hombre, ¿sí? Entonces es verdad desde acá, pero desde lo material, pues ¿cuál Sócrates? O a lo mejor un señor que se llama Sócrates en alguna colonia. Entonces te fijas cómo buscar la verdad es algo complicado. Lo verdadero, si quieres hablar de la verdad es Dios, ¿eh? El Ein Sof. Pero pues hay un proceso para llegar a eso. O sea, la verdad, dije en una de las clases anteriores, Dios es todo, Dios está en todo. Entonces todo es verdad. La concepción de los musulmanes, la concepción de los testigos de Jehová, la concepción de los capitalistas, la concepción de los comunistas, la concepción de los racistas, la concepción de los la concepción de los pedófilos, la concepción, sí, hay algo de verdad. No es la verdad absoluta, no.
Hay verdad fragmentaria en todo lo que existe, porque hay realidad de Dios que sustenta todo en cuanto de una manera fragmentaria, pero no es la verdad absoluta. La verdad absoluta está en la divinidad, ahí. Entonces, si quieres encontrar la verdad absoluta, bienvenida, estás en el lugar adecuado, porque yo también quiero y estoy estudiando, ¿sí? Entonces tenemos que estudiar mucho. Y a esta verdad absoluta también puedes pues acceder mediante la pues, plegaria, rezo, estudio, ¿sí? Pero una cosa que es esto, o sea, que tú encuentres una parte de la verdad, porque es imposible que accedas a toda la verdad, porque en lo finito, tú eres un ser finito, yo también, no puede, no puede, lo finito no puede contener lo infinito. Para poder tener acceso a la verdad tendrías, porque la verdad es infinita, tendrías que fusionarte con el infinito, ¿sí? El infinito sí te puede contener a ti, pero tú no al infinito. Eso ya es filosofía. Entonces vemos cómo también de la filosofía agarramos argumentos que nos ayudan. Espero haberte ayudado con esta pregunta, Ana Luisa, haberla resuelto. Déjenme ver si hay más. Ah, me refiero a lo escrito en la Torah, dice Ana Luisa. No, pues es que vuelvo al punto. En lo escrito en la Torah todo es verdadero, también, pero fragmentariamente, no absolutamente. ¿Sí? La Torah dice que no debes de comer puerco, nos lo dice a los judíos. Pero si yo no tengo nada que comer y veo una carne de puerco, un jamón ahí, pues me lo voy a comer. Y está bien que me lo coma. ¿Sí? ¿Cómo ves? La Torah dice que debes de tener esclavos. ¿Tú tienes esclavos? ¿Sí? Miren, la Torah habla el lenguaje de los hombres, porque necesita que la entendamos desde ahí. Pero recuerda, Ana Luisa, la Torah tiene niveles de interpretación o niveles de profundidad, que es cuando llegamos al Sod, al oculto, y entonces la Torah se transforma en el libro de Raziel. La parte literal, pues es la cáscara, es necesaria, porque sin cáscara no hay lo demás, pero no es la cáscara lo realmente importante. La necesitamos en este caso, pero tenemos que ir más profundo, porque la Torah nos dice que entonces a las mujeres adúlteras las tenemos que apedrear. Pues nada, bueno, yo no hago eso, ni lo haría. ¿Sí? La Torah nos dice que a los hijos que no entienden los tenemos también que sacar a los lindes de la ciudad y los tenemos que apedrear. ¿Sí? ¿Cómo ves? Entonces hay muchas cosas que están ahí que pues evidentemente tienen un tanto de verdad, pero no te puedes casar con una verdad, porque si agarras solamente una parte de la Torah y es esto, y es esto, y es esto, cometes la idolatría de que agarras un pedacito de la realidad y dices, este pedacito de la realidad es Dios. Este pedacito de la Torah es Dios, todo lo demás no. O todo lo demás que existe no es Dios. ¿Sí? Fuera de la Torah también existe la verdad. A ver, espero no haberte, espero haberte contestado y no haberte complicado más. Si te compliqué más, pues qué bueno, porque también es parte de, recuerda, de la ignorancia o del no conocimiento viene la necesidad de saber y entonces nos movilizamos a seguir aprendiendo. A ver, Enrique Torres. Pues mira, qué bien. Hoy hubo más preguntas de las que pensé en un principio y pues se acabó. Bueno, jóvenes, señoritos, señoritas, porque todos son señores y señoras chiquitos, no nos metamos en detalles, todos somos. Nos veremos dentro de 15 días nuevamente con el siguiente tema, la misma dinámica. Inicio, doy un repaso de la clase anterior, si hay preguntas pues se contestan y si no entramos a la clase y luego las preguntas que se hayan derivado de la clase se responderán. Espero les haya gustado la clase, la verdad yo me sentí muy bien con este montón de preguntas que luego son difíciles y es bueno porque me hacen aprendemos juntos, revelamos más luz cuando hay preguntas. Vale, pues, Shabbat Shalom, ha sido un placer estar con ustedes, nos vemos dentro de 15 días.